Yo soy Ana Londoño. Yo soy Paco Gámez. Y esto es Faro de Conciencia. Hola Paco, ¿cómo estás? Hola Ana, todo muy bien, excelente. ¿Tú qué tal? Todo bien también, excelente, ya casi mitad de año. Ya prácticamente, ¿no? Una semana. Qué locura, qué locura. Les recordamos a nuestros oyentes y escuchas que nos pueden encontrar en @GallupPartners o en nuestra página de internet www.galluppartners.com. Ayer tuvimos una conversación, para dar un poquito de contexto a quien nos escucha el día de hoy, de una persona, ¿de dónde? ¿Argentina? Es un argentino, están desarrollando una startup en toda Latinoamérica. Sí, y están trabajando en un sistema de reclutamiento con inteligencia artificial. O sea, yo diría una aplicación de la inteligencia artificial al proceso de reclutamiento y selección, ¿no? Bastante poderoso, bastante buena solución. Y la idea no es hablar de la solución, la idea es hablar de, digamos, las conclusiones que hemos venido sacando después de la plática con esta persona, que está bien interesante porque de las últimas semanas hacia acá hemos estado, digamos, si se pudiera decir, con las antenitas un poco más susceptibles al tema de la inteligencia artificial. Sí, yo creo que por un lado susceptibles en ese sentido, que siempre estamos tratando de estar pendientes de estos temas, pero además pues también se está manifestando cada vez más el tema con los clientes, ¿no? Sea a nivel de preocupación por empresas, sea a nivel de preocupación personal, ¿no? Por el impacto para sus roles, para sus vidas, etcétera. Sí, y bueno, quizás es que le hemos dado un poco más de prioridad y le hemos puesto más conciencia al tema de la inteligencia artificial. Esto no se desarrolló el mes pasado ni el año pasado, lo venimos viendo ya desde hace varios años, pero ahora se está materializando de una forma bien particular, que está generando un poco de euforia entre las personas. Ahora estamos viendo el liderazgo de los agentes digitales, por ejemplo, algo que nunca lo habíamos escuchado antes. Yo creo que ese es justo el tema, ¿no? O sea, que esto no es cosa del futuro, ¿no? Como quizás todavía hace un año pudiéramos estar hablando. Esto ya es hoy. O sea, esto está sucediendo mientras hablamos. Esto es la aplicación que se está desarrollando hoy. Las cosas están cambiando hoy. Sí. Hay personas perdiendo sus empleos el día de hoy por estos temas. En fin, o sea, esto es hoy, no es el presente. Sí. Y se hace muchas similitudes con la revolución industrial. Y cómo es otra revolución, ¿no? Esta es una revolución de la automatización de muchos procesos, de tener la inteligencia artificial actuando dentro de un proceso productivo y de un proceso creativo también, porque lo vemos desde ambos puntos de vista. Y si quisiéramos hacer similitudes, sí son cambios de la humanidad, ¿no? Tanto de la era industrial, pre-era industrial, post-era industrial y ahora pre-inteligencia artificial, post-inteligencia artificial. El post todavía no lo sabemos, pero estamos en pleno cambio. Pero a lo que voy con todo este contexto que estamos dando es cómo la inteligencia artificial es algo que está en la vida hoy en día de todos los seres humanos, algunos más que otros, pero es una realidad, está ahí y llegó para quedarse. Cómo cada uno estamos adaptándonos a la inteligencia artificial, cómo estamos adaptándonos en nuestras, en la parte profesional, en la parte social, en la parte, porque socialmente estamos atados a un algoritmo, las redes sociales, en LinkedIn, en los correos. Pues nuestra manera de socializar se ha vuelto sumamente tecnológica en ese sentido, ¿no? Quizás ya no lo vemos porque es lo más común, pero al final del día, ¿cuánto de tus interacciones, para la mayoría de las personas, cuánto de sus interacciones se han ido en línea? ¿Cuántas interacciones de viva voz tienes el día de hoy versus cuántos mensajes, cuántos correos, etcétera? Yo creo que la cantidad de comunicación que sucede a través de un medio tecnológico es infinitamente mayor que lo que sucede cara a cara, ¿no? Persona a persona. Es increíble. Entonces, nomás ayer estaba escuchando que el éxito de TikTok es no hacer que nosotros como seres humanos vamos a buscar la información, sino que la información nos encuentra a nosotros. Eso básicamente, o sea, TikTok es un algoritmo. Es que ese es el tema, ¿no? Que el día de hoy, antes era quizás mucho, necesitabas un tema, querías saber de un tema, tenías que ir a investigar.
Hoy el trabajo no es tanto investigar, el trabajo es saber y poder discernir en la cantidad de información que tienes, qué es útil, qué es real, qué no, y cómo manejar eso. Yo sin duda veo mucho paralelismo con el tema de la revolución industrial, pero también veo grandes diferencias. Y creo que el tema es que con la revolución industrial de lleno, lo que estábamos, de mayor masa, lo que estábamos cambiando o aplicando era fuerza física. Este ahora es un tema de inteligencia, ¿no? De mentalidad, de capacidad mental. Entonces, esto también cambia un poquito el juego. Y creo que parte del tema, como sucedió con la revolución industrial, es, ok, ¿y esto cómo aplica y qué me impacta y qué me va a representar? Sí creo que impacta, y esto es lo que yo he estado escuchando con algunos clientes que lideran equipos que están siendo impactados por temas de inteligencia artificial. Ya me se están quitando personas y metiendo agentes y programas. Ok, todo bien. Ahora hacemos el cierre de mes mucho más rápido con estas habilidades. Ahora podemos analizar la información más rápido. Pero, pues no estoy entrenado ni sé cómo demonios gestionar agentes. O sea, yo sabía gestionar personas, sabía delegar en personas, no sé gestionar en agentes. Y cambia. O sea, porque la realidad es, ok, ¿qué entrenamiento estás recibiendo sobre cómo gestionar estos agentes? Y cómo esto impacta tu liderazgo. Claro que cambia la manera, claro que cambia la forma, ¿no? ¿Cómo se va a aterrizar eso? Yo no hasta ahora no he encontrado quién esté hablando de este tema, quién lo esté considerando como tal. Creo que como muchas cosas y muchas implementaciones va a ser algo que vamos a hacer después de la implementación, ¿no? Primero vamos a implementar, vamos a quitar gente, vamos a hacer y después vamos a parchar, como siempre sucede con cualquier implementación de sistema, ¿no? Está bien, todo bien, pero el tema es precisamente eso. ¿Y esto cómo me impacta? ¿En qué se convierte? ¿Qué me implica? Es una amenaza, es una oportunidad. ¿Qué demonios es, no? ¿Con qué me lo como? Y es bien interesante porque también veo, o quizás no he tenido toda la experiencia de alguien que esté cuestionando esto en la parte personal. Si te ponen un TikTok más rápido, si te ponen una idea, pero de volada lo agarras. Si hay una red más viva, si hay mejores fotos, si hay una aplicación que hace mejores caricaturas, pero 3, 2, 1, vámonos, la hago mía, ¿no? Cuando se trata de un tema de hoy en el trabajo pusieron, aquí sí me pongo a temblar. Claro, aquí siento el impacto durísimo, pero pues viene de la mano, ¿no? O sea. Sí, y mencionaste algo que creo que se ha exacerbado a través de los años, pero que tanto estamos dejando pasar sin cuestionar todo lo que nos está pasando en el día a día, en la información que recibimos. Hoy en día el chat se convirtió no solamente un elemento de consulta de temas que quieres saber, sino también con quién platicar en el día a día, de quién recibir ayuda psicológica. O sea, hemos trascendido muchas barreras con la inteligencia artificial y realmente yo, esto es una perspectiva muy mía, creo que no nos hemos detenido a pensar, bueno, ¿y esto cómo realmente me sirve a mí? Correcto. Y cómo yo lo adapto, hago que la inteligencia artificial se adapte a lo que yo quiero. Como que nos hemos dejado ir con el tema de la inteligencia artificial y fue un boom, sí, pero creo que hoy en día mucho depende de cada uno cómo la quiera manejar. Yo la amenaza que veo más que la inteligencia artificial en sí, ¿no? Que sin duda creo que es una gran oportunidad, pero la amenaza que veo es precisamente esto, y lo voy a decir como va, ¿no? A la mayoría de las personas no nos gusta pensar Sí. proactivamente, esa es la verdad. O sea, agarramos tecnología para evitar la fatiga de tener que pensar o para distraerme de la vida y de más que pensar cómo solucionarlo y demás, ¿no? Y eso el problema es precisamente que pues, tú estás perdiendo la oportunidad de diseñar o de adaptarlo a lo que a ti específicamente te funcione y muy probablemente vas a acabar subido en lo que alguien más diseñó, que a él le funcionó, que a ti puede o no funcionarte, pero que de base no está pensado 100% en ti. El otro tema que veo que sí creo que a mí me preocupa, cuando menos personalmente, y es algo que trato de proactivamente buscar es, y es una ventaja y una desventaja. Creo que la generación de nosotros y las anteriores, el hecho de tener un punto de comparación entre mundo analógico y digital nos da ciertas ventajas, nos da otras desventajas. ¿Por qué? Porque hay cosas que no entendemos de cómo están planteadas el día de hoy y conocemos y venimos de un mundo que se desarrolló analógico para adaptarlo digital. Sí. ¿Qué implica eso? Lo explico un poquito, es
la manera de pensar es cómo tomo esta herramienta para adaptarla a lo que yo ya conozco y a lo que ya traigo. Hay un pequeño gran problema, porque el marco que yo estoy dando como este debería ser la base, quizás ya no es el vigente. Quizás ya no es el de la mayoría, muy probablemente. ¿Por qué? Porque hay al menos 2 generaciones abajo, 3 ya prácticamente en capacidad productiva, que son los que realmente están liderando y diseñando esto, que nacieron digitales y están en mundos digitales. 100%. Entonces, la manera de pensar, la manera de conceptualizar es diametralmente diferente, con puntos y con cosas que a nosotros, inclusive por formación, pudieran molestarnos, pero que son su realidad y que son su existencia y que así quieren el mundo que les toca vivir, y está bien. Perdón, y te voy a interrumpir. Es una generación que no sabe cómo van las manecillas del reloj. Y está bien, o sea, Está bien. porque de nuevo no lo oye, pues no lo ocupo. Está bien, pues muy válido. Sí. A mí podrá molestarme y me podrá parecer increíble que no. Pues sí, pero pues ellos van a tener una vida a todo dar sin necesidad de saber cómo diablos, ¿no? Entonces es justo el tema. Ahora, el tema es que a nosotros también nos quedan, cuando menos, Dios quiera, 30, 40 años más en este planeta. Entonces, y de paso, creo que sí hay un tema que es también importante con la inteligencia artificial. Cuando menos, creo que esto va a seguir la base un buen número de años. Se requiere gente con experiencia que pueda modular y modelar lo que la inteligencia artificial está aplicando. Entonces es un encontronazo muy duro. Sí. ¿No? Bromeábamos hace rato, pero decíamos, vete el caso extremo, se pierde la luz y demás en pleno cierre de mes, y cómo demonios haces los registros y demás. Pues los que ya estamos un poco viejos y todavía conocimos lo que era un libro de mayor, músculo y lo que tú quieras, pero pudiéramos hacerlo. Los que nacieron después de eso, buena suerte, porque pues ¿cómo diablos hago esto, no? Y son cosas, no hace mucho me pasó en un restaurante que se les cayó el sistema y Dios de mi vida, o sea, era impresionante verlos correr de un lado a otro, a nadie se le ocurría cómo diablos hacer un sistema para llevar las comandas, etcétera. Los que mesereamos allá en los años jóvenes, que no había estos sistemas, pues cuando menos tienes una idea de, mira, el proceso más o menos pudiera ser de esta manera o de esta otra manera. Pues es increíble y lo entiendo porque no tienen un punto de referencia. O es que no, pues es que no tienen la experiencia, no tienen el punto de referencia como para verlo, para idearlo, ¿no? Ese es el pequeño detalle. Entonces creo que esto le trae grandes retos desde ese punto de vista, pero creo que también es importante, pues justo por eso, participar de las conversaciones, lejos de sentirse amenazado o aislarse. No, más bien hay que traer ese valor y esa experiencia y colocarlo en la mesa y tener estas conversaciones bien abiertas con estas nuevas generaciones, porque creo que hay mucho valor de los dos lados. Sí. O sea, hay valor en el esquema diferente que ellos traen, en la inocencia en algunas cosas, si lo queremos ver así, y hay valor en el exceso quizás de conocimiento de algunos puntos o de prejuicio inclusive que puede haber en las generaciones más viejas, ¿no? Sí, y ya es triste. Ya somos de las generaciones más viejas. Eso es una realidad. Ya no somos la productiva número 1. Eso es verdad, eso es verdad. Y eso también hay que aceptarlo como bien. La realidad es que cada una de las generaciones aporta y ha sabido aportar a lo largo de la historia. No, de hecho, sea de paso, ya los dejamos ahí, ¿no? Sí. O sea, se las entregamos bien. Ahora hagan algo, por favor, que sirva a todos. Sí, pero eso que mencionas de las nuevas generaciones es... sí creo que es la primera vez en la historia que estos cambios tan abruptos se dan. Y digo abruptos no en el mal sentido, sino que es que realmente el progreso que hemos tenido en cuanto a lo que es la inteligencia artificial en la última década ha sido exponencial. Antes, todos estos avances se daban a lo largo de las décadas. Nosotros en 10 años avanzamos impresionantemente, progresamos, digamos, ¿no? Y así más rápido estamos acabándonos nuestros recursos naturales y demás, o sea, todo viene de la mano. Entonces ya tenemos el fast fashion, el ultra fast fashion, y a todo eso nos hemos tenido que adecuar de alguna forma, porque es una realidad. Ahora, sí creo que hay una oportunidad para todas las generaciones de decir, bueno, esto que hay, ¿cómo me beneficia a mí? ¿Cómo quiero que eso me sirva? Porque si no terminamos... Por ejemplo, el otro día alguien me comentaba, no, es que dejé mis estudios de psicología porque ahora las consultas de terapia bajaron muchísimo por aquello de la inteligencia artificial. Y digo yo, alerta. O sea, no, hay cosas que por la preservación del ser humano no podemos permitir que pase. No, y es o sea, yo creo que
Ayer hablaba con una amiga que es doctora y justamente decía esta parte, ¿no? De que el riesgo y el peligro de que se quede ahora con la inteligencia artificial, pues ya no necesito ir al doctor porque pues me meto y le doy mis síntomas. Ajá, no, espérame. O sea, ¿no? O Terrible. sea, no. Y creo que hay que tener cuidado con eso, ¿no? En temas de coaching, de terapia, pues, está pasando lo mismo. Pues es que ya con ChatGPT, bueno, pues date. O sea, yo sé Sí, que estos van a regresar más adelante peor, ¿no? Pero creo que ese es justo parte de este tema donde decimos, oye, ¿cuál es el impacto que va a tener? También por eso hay que participar en la mesa y creo que también hay que diseñar y poner nuestra parte sobre qué es el rol y cómo va a funcionar ahora la parte humana dentro de estas implicaciones. No se puede hacer sin la presencia humana, ¿no? La inteligencia artificial, lo que hablábamos de el software de esta persona, en un proceso de reclutamiento y selección. Lo va a facilitar muchísimo y tú sí, sigues necesitando una persona que tenga contacto porque sigues contratando personas. Tiene que seguir habiendo una parte humana, tiene que haber siguiendo un discernimiento de parte humana, etcétera, ¿no? Entonces, el tema es cómo rediseñamos las funciones y los roles, cómo los doctores ahora teniendo acceso a esta cantidad de información, de diagnóstico y demás, ahora pueden hacer una aplicación y pueden enfocarse y dedicarse a dedicarle más tiempo a la a la persona. persona, Creo sí. que en estas, como en el proceso de reclutamiento y selección, con los doctores también, creo que mucho de la queja y de lo que se ha perdido en el proceso es que debido al volumen de trabajo y debido a lo que implica, pues se pierde o se gasta demasiado tiempo en eso y muy poco en la interacción humana y muy poco en la calidad y en la atención a la persona. Ahora resolviendo todas estas partes más mecánicas, más tácticas, más de análisis quizás en la parte de atrás y entregándote ya una mejor información, pues deberías de poder dedicarle más tiempo precisamente a esa parte, ¿no? Sí, Donde realmente hay valor de la interacción humana y revalorizar estos roles y estos procesos. sí, y ayer yo creo, esta persona lo mencionaba bastante bien. Esto va a liberar a los reclutadores para que en vez de estar tomando notas y demás, pues puedan dedicarse a tener más interacciones humano-humano. Y lo hemos visto también en las tendencias de hay muchos cursos en línea, hay muchos cursos pregrabados o asincrónicos en donde dices tú, ok, ¿cuál va a ser el valor del futuro? Pues el valor del futuro es tener una persona ahí, contigo, Claro. contigo. Ese va a ser el valor del futuro. Pero, digamos, no perdiendo de vista lo que mencionamos al principio, sí es bien importante que determinemos cómo esta inteligencia artificial y cómo estas herramientas nos sirven hoy en día. Entonces, hoy en día hay una habilidad que, digamos, no, hay gente que la tiene, habemos algunos que las tenemos que desarrollar, por ejemplo, promptear. No sé si eso es un Ahora verbo, ya. ya es un verbo, ¿no? Promptear, porque depende mucho cuál va a ser lo que recibas de la inteligencia artificial de cualquiera de las plataformas, si tú sabes promptear versus si no sabes promptear. Y ese es mucho del problema en utilizar indiscriminadamente todas estas plataformas, porque si tú no le das el prompt correcto, pues la plataforma directamente te da. Es que ese es el tema, o sea, sí facilita muchas cosas, pero de nuevo necesitas pensar qué es lo que le tienes que entregar y sobre todo tienes que pensar qué es lo que quieres recibir. Entonces te mete en ese proceso si le quieres realmente sacar ventaja, Sí, ¿no? Sí creo que a lo mejor, y eso sería bueno pensarlo, debería de existir o deberían de generar alguna especie de guía o código del uso eficiente y proactivo de la inteligencia artificial, ¿no? Y determinar de nuevo qué es lo que quieres que haga por ti, en qué te puede ayudar y demás, más allá de verlo como una amenaza o como algo que está sucediendo y que yo no participo, pues participar del proceso, participar de entenderlo, participar de ver cuáles son las habilidades que me trae, cuáles son las habilidades que ahora me va a demandar y justamente aprender. Es como literalmente está llegando un nuevo lenguaje, que es el que todo el mundo va a hablar. Pues vas a aprender a hablarlo o te vas a quedar sin comunicarte con las personas, ¿no? ¿Y qué es lo que quieres hacer desde el punto de vista de diseño? ¿No? Porque creo que también mucho de lo que yo he escuchado de crítica a la inteligencia artificial y cuando hablamos de sus peligros y que sí los tiene, pero el 80-90% de lo que yo escucho definidos como problemas no es la inteligencia artificial, somos las personas detrás de la inteligencia artificial. A lo que voy es, esto lo único que va a hacer es maximizar y acelerar la basura de persona que seas o la buena persona que seas, de los dos lados. uh-huh. Pero lo único que hace es eso, o sea, va a ser más rápido lo que ya de alguna manera hacemos en ese sentido. Entonces es importante participar del diseño de la aplicación,
de este razonamiento, este pensamiento de qué me trae, qué no me trae, qué riesgos tiene, qué beneficios puede tener. Voy a querer que mis hijos la utilicen, ¿no? En qué medida, qué les voy a confiar, qué no le voy a confiar, ¿no? Y empaparse y entender y participar de la conversación en ese sentido. Sí, de hecho, esto es anecdótico. El fin de semana estaba viendo, me acuerdo que creo que en una película o algo con mi hija, y me dice, ay no mamá, eso no es verdad, o sea, lo que está ahí no es verdad, eso es AI. AI me decía, es puro AI. Pero ya como con molestia, como que decir, ah, ya, bájenle un poquito con el tema del AI porque es demasiado evidente que lo estás haciendo, pues ya sabes cómo son la parte creativa del AI, tiene su tinte, ¿no? O sea, es como saber cuál es Picasso y cuál es otro, ¿no? Y en la inteligencia artificial tiene ciertos rasgos. Me decía, no, esto es AI, pero la noté como con molestia. Y después tenía que hacer unos problemas, resolver unos problemas de matemáticas. Dije yo, a ver, le voy a preguntar a ChatGPT que de estos que ya tenemos, me los modifique y me haga otros. Y me dice, no, mamá, no la puedes utilizar. Y, o sea, tiene 9 años. Y dije yo, mira todo lo que he escuchado ya y lo hartos que los deben tener en la escuela con el tema del AI. No, y es que es parte, o sea, para nosotros puede ser novedad porque de nuevo, pues nunca tuvimos la capacidad, la posibilidad de hacer eso. Cuando es tu día a día y demás, deja de ser atractivo. Claro. Y a lo mejor cuando puedes volar todos los días en las imágenes que generas en la computadora, empiezas a valorar un montón salir al parque a jugar. Exacto. O sea, garantizado. Sí, y eso sí me dio como un toque porque dije yo, mira, es distinto, o sea, para mí es la posibilidad de hacer las cosas un poco más sencillas, o sea, en menos tiempo y demás. Yo honestamente no converso con ChatGPT, soy una de las que no conversa, prefiero que no sepa mi nombre, ni mis características y demás. Entiendo, hay gente que tiene una conexión mucho más íntima con el chat, yo no. Pero ya ver a mi hija en esa postura, dije, ah, caray, mira, ya es otra postura distinta y es una generación que todavía no ha entrado en la generación de una generación productiva. O sea, mi hija no está en la secundaria, mi hija no está en la universidad y sin embargo ya tiene como este recelo con el AI. Sí, pues yo creo que es justo la etapa. Habrá que preguntarle a los que están en la universidad ahorita, por ejemplo, que son los que están desarrollando los prompts, que son los que la están utilizando, que son los que la están entrenando en el día a día, etcétera, ¿no? De nuevo, los que tenemos, y allá en la prehistoria, cuando yo estaba a la mitad de la carrera fue que empezaron con el tema del rediseño de cursos, ¿no? Llámese, nos vamos a plataformas tecnológicas, vamos a empezar a llevar esto. Era la novedad. Hoy eso ya es lo más aburrido del mundo, pero mi punto es, tuvimos una manera de comparar lo que era el antes y el después. Es lo que le está pasando a esta generación. O sea, ¿cómo era estudiar antes de que tuvieras acceso a todo esto? ¿Cómo es estudiar ahora? ¿Cómo te evalúo y cómo presento un examen el día de ahora? ¿Y qué tan necesario es que tengas el conocimiento de memoria? Que a mí nunca me ha parecido el óptimo, pero de memoria, cuando mejor te enseño a conseguirlo e investigarlo si vas a tener acceso a toda esta cantidad de información. Y en vez de enseñarte a memorizar cosas, ¿qué tal que te enseño mejor a analizar y a pensar? Que creo que es lo que nos hace muchísima falta, ¿no? Sí, sí, sí. Ese creo que es el tema con este tema de la adaptación. Y creo que viene un reto también, Ana, que yo me quedé pensando en esto ayer y lo quiero poner en la mesa también. Porque hay un factor de adaptación cultural muy fuerte. O sea, sin duda juega con nuestra cultura y con nuestra manera de manejar las cosas y las oportunidades que esto trae. Ayer que platicamos con esta persona, pues estuvimos rebotando distintos temas y distintas áreas sobre el tema de las startups en Latinoamérica, cuáles son las grandes, cuáles son los fondos grandes que hay y demás. No deja de llamarme la atención la cantidad de empresas argentinas o de origen argentino fondeadas por fondos mexicanos en el universo de la TAM. Y no es porque sean argentinas, o sea, todo bien, me encantan y me gusta trabajar con ellos. La pregunta es por qué no hay más startups mexicanas. Cuando tú preguntas en la generalidad en México, lo que te dicen, no, es que México es complicadísimo, es que es dificilísimo, es que hay para hacer una startup, es que el tema de impuestos, las extorsiones y todas esas cosas que decimos que tiene México. Sí, güey, díselo a un argentino y el argentino te dice, ¿de qué carajos me estás hablando, güey? Complicado, complicado, Argentina. Y tienen razón, ¿no? Sí. O sea, atrás de ellos en la TAM, yo creo que Venezuela nada más en cuanto a lo complicado que pueda ser. Y sin embargo hay un montón. Y sin embargo están sacando cosas bien interesantes y bien grandes, haciéndolo muy bien.
Y sí creo que hay un tema cultural detrás muy fuerte, Sí. donde México, en Latinoamérica en general pasa, pero hablando de México, que es lo que me concierne ahorita, no nos creemos capaces y no nos creemos las cosas. Y no es falta de talento y no es falta de recursos. O sea, si algo se caracteriza en México es el talento que hay. El problema es la aplicación, ¿no? Y la recursividad. Y la recursividad. Sí. Pero ¿a qué lo aplicamos y en qué lo utilizamos? Si fuéramos más aplicadores de este tipo de cosas, a soluciones de este tipo de negocio básicas en la vida, estoy seguro que tendríamos grandes cosas y grandes inventos, ¿no? Pero no nos lo creemos, una. Dos, creo que estamos, y por mil cuestiones y demás, podemos discutir eso, pero muy enfocados en el día a día, ¿no? En lo táctico, en lo inmediato, en lo práctico, etcétera, y eso pues se consume mucho de ese posible ancho de banda que pudiera existir. Y tres, a diferencia, favor y en contra, pros y malas, pero no nos sabemos vender. No sabemos vender lo que hacemos, no sabemos vender. Yo estoy seguro que debe de haber un buen número de historias grandes mexicanas haciendo grandes cosas, pero que no conocemos. Porque no se venden, porque no se distribuyen, porque sí tenemos aquí aquí me refiero a México, un concepto de humildad muy malentendido. Muy. ¿No? Muy malentendido. Sí, chiquito, todo chiquito. Sí, y no presumas y no digas y sé. Y eso creo que sí nos jode muchísimo en ese sentido. O sea, nos recorta muchísimo el potencial que pudiera haber si habláramos más, si comunicáramos más, si nos lo creyéramos más y si lo empujáramos más, ¿no? Estoy seguro que podría haber, o sea, el potencial y el tamaño de México, que eso también nos quejamos muchísimo y es que mal, y es que con este gobierno, es que con esta economía, güey, sigue siendo la referencia de Latinoamérica. O sea, de nuevo, platicas a un argentino, por favor, para ver qué es lo que te va a decir, ¿no? Ya no digas de México, no más Ciudad de México es más grande en población que cualquiera de muchos países allá abajo. Oh, sí. ¿No? Entonces, el potencial es tremendo, pero muchos desde dónde lo estamos viendo, qué estamos haciendo con eso y de nuevo cómo lo estamos aplicando. Y creo que también esto es bien importante, o sea, está bien que seamos usuarios de la inteligencia artificial, yo lo soy, todos lo vamos a hacer, pero ¿qué tanto queremos ser desarrolladores? O sea, ¿por qué no tomar la oportunidad de precisamente jugar ese rol más activo, más proactivo y montarnos en esto, ¿no? Estoy seguro que con la recursividad que hay, con los recursos, con el ingenio que hay, con las capacidades que hay, haríamos cosas tremendas, pero tremendas. Y además, pues con una población enorme para aplicarlo y para probarlo y demás, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho ayer esta persona mencionaba algo que a mí se me quedó. Me dijo, ¿cómo es posible que sigamos hablando de Central Park cuando aquí tienes el castillo de Chapultepec y tienes el bosque de Chapultepec? Y realmente, pues la ciudad tiene espacios hermosos, pero hermosos, hermosos. El otro día te conté que estuve el fin de semana en lo que era la anterior casa de gobierno y la tienen preciosa. O sea, ya es un centro cultural. Criticaron mucho de cómo era posible la casa de gobierno y todo lo que quieras. Hoy en día es un espacio cultural para la población. Y a lo que voy con esto es, la ciudad es preciosa, el país es riquísimo y seguimos pensando muy en chiquito. Argentina es un país que anteriormente, cuando yo vivía allá, había crisis cada 10 años. Ahora no salen de una crisis en 10 años. Y ojo, es un país en donde yo fui muy feliz, lo adoro y todo eso, pero realmente no tienen mucho a nivel de infraestructura, a nivel de peso de la moneda, a nivel de nada, y sin embargo los ves por todos lados. O sea, mis respetos porque realmente se la creyeron. Y dicen, bueno, sí, pero es que el argentino es soberbio y demás. ¿Qué importa? O sea, al final del día, ¿qué importa? O sea, es que de qué lado quieres estar, ¿no? Yo prefiero la soberbia con la parte económica y el bienestar. Exactamente desarrollado que la otra, ¿no? Y pues no es por un tema de nuevo de que sean o no sean mejor, porque no lo son, pero sí es un tema de, pues lo crean, lo venden y lo hacen mejor. Eso Sí. sin duda. Y te digo, no es por decir, ay, es un país mejor que el otro, ni mucho menos, sino hay que aprender, porque realmente si se compara a nivel de recursos, a nivel de tamaño de la economía, de cercanía con principales economías y demás, o sea, no hay con qué darle a México. Sin embargo, no damos ese paso, nos quedamos en chiquito. Sí, porque de nuevo seguimos en esos temas tácticos, chiquitos, y no podemos, y aquí no, y aquí está bien complicado, por amor de Dios. O sea,
seguimos siendo una de las economías más grandes a nivel mundial. Somos el séptimo, octavo destino turístico a nivel mundial, que eso te habla de la cantidad de gente que quiere venir a conocer lo que nosotros tenemos todos los días. Sí. Y pues... Sí, o sea, economía mundial. No, o sea, es increíble lo que hay. Y sin embargo, por un tema de mentalidad, de mindset, no logramos trascender y realmente comunicar lo que se está haciendo. Correcto. Porque te digo, no es cuestión de que en el país no se estén dando estas oportunidades o estas startups o lo que quieras, se están dando. El tema es que no se están dando a conocer y nos quedamos pensando muy en humildes. No, es que somos un pueblo humilde. ¿Por? No, o sea, no. Aquí, no sé, y aquí sí vale la pena entrar al tema del mindset, porque al igual que la inteligencia artificial es simplemente otro mecanismo que hay, otra herramienta que está allá afuera. Es qué estamos haciendo con todo esto que tenemos. Es que ese es el tema, ¿no? Justo, o sea, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo utilizo y cómo hago que potencialice lo bueno? Porque ese es el problema también, cuando nos quedamos estáticos y lo adoptamos solamente así, lo que hacemos es potencializar todo lo malo. Sí, entonces miedo. Vamos a ser más rápido haciendo lo malo, vamos a ser más eficientes haciendo lo malo. Pues tómalo en las manos, apréndelo, deja de verlo como una amenaza, verlo como una oportunidad y qué es lo que quieres que haga para ti, ¿no? Exactamente, y no se vale, o sea, realmente no se vale, es que el gobierno no está ayudando, es que o sea, hay gente en este momento haciéndose rica y siendo muy feliz, siendo vecinos nuestros. Entonces, no es un tema de la economía, el gobierno o nada, es un tema de mentalidad y qué estamos haciendo con lo que tenemos enfrente. Sí, y ese es un tema, me voy a animar a decirlo, pero porque muchas veces de la crítica cuando hablo de esto es, ¿qué me vas a venir con que el pobre es pobre? No, a ver, espérate, no estoy hablando de eso. ¿Qué dijiste? ¿El pobre es el pobre es pobre porque quiere? No estoy hablando de eso, claramente hay cuestiones estructurales que juegan y podemos hablar aparte de eso, pero hay una gran realidad. Cuando hablamos de clase media, media alta e inclusive clase alta para arriba, aplica exactamente igual. Y yo conozco mucha gente en clase media, media alta que están a un despido de caer en la miseria. Sí. Entonces no es pobreza, pero están a un despido de que alguna cuestión de esta suceda. Y el tema, y a lo que voy, es lo siguiente. Esta es la clase que tiene la oportunidad, este es el nivel que tiene la oportunidad de hacer cambios y de hacer algo interesante con esto. Y no lo hacen. No lo tomamos, no tomamos el reto. Y somos los que nos excusamos diciendo este tipo de cosas, ¿no? Sin duda hay un sector de la población para la que aplica y hay cuestiones estructurales, de nuevo, que no hago menos y que podemos platicar de eso aparte. Pero el problema es, hay un gran número que tiene las condiciones como para poder hacerlo y para poder hacer, y sin embargo estamos haciendo un carajo, ¿no? Entonces, ahí donde aplica, ahí donde queda, y creo que el tema es, como lo hemos dicho en otras ocasiones, tomemos las cosas más desde la autorresponsabilidad. Las cuestiones sistémicas y de estructura y todo ahí van a seguir existiendo mientras nosotros no queramos tomar en las manos y cambiar las cosas, ¿no? Lo que nos corresponde. Así es. Pues me gustó este desarrollo de este tema que tiene muchísimas aristas y desde mi lado yo creo que el mensaje con que quisiera cerrar es, esta es una herramienta más, es una herramienta que está para nuestro bienestar, para nuestro progreso como humanidad y como seres humanos. Hay que decidir cómo se quiere utilizar, ¿no? Correcto, yo es lo que tomo, o sea, veámoslo como la oportunidad que es y participemos activamente del proceso, con lo que pienso, con lo que hablo, con lo que puedo hacer, con lo que puedo implementar, pero sí creo que empieza y es bien importante qué pienso y expresarlo, comunicarlo y sumarnos a la discusión y a la conversación. Es correcto. Como siempre, un placer. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Gracias a todos. Un abrazo para todos.